necesidad de la totalidad de la sociedad, que no puede soportar verse desprovista de la protección indispensable para tolerar la insoslayable indefensión humana que anida en estos frágiles individuos que somos, dotados, sin embargo, de una capacidad de captar conceptos como eternidad e infinitud, y que hemos construido este mundo con un desarrollo técnico que permite inmediatez de comunicaciones, el alunizaje, el pronóstico de hechos del universo que tienen un desmesurado desajuste con esta indefensión. La lucha por justicia incluye una sanción social de los responsables, porque la no sanción aumenta el daño a la sociedad toda, no solamente a los directamente afectados. Como han planteado en este juicio los fiscales, es un desafío colectivo salirnos de esta lógica que plantea que todo debe seguir, en oposición al nunca más que alguna vez gritamos y hoy buscamos recuperar. Alguien escribió que mi problema con la palabra accidente es que implica que el azar de una variedad desfavorable juega un papel mayor en la causa de estos eventos. Aparentemente, según su acepción más corriente, el accidente refiere a un suceso imprevisto, generalmente desgraciado, que altera la marcha normal de las cosas. También se utiliza ligado al destino o a designios divinos. Esta creencia, al funcionar como premisa, impide la toma de conciencia de los factores determinantes del evento y dificulta la implementación de estrategias para prevenir su ocurrencia. De manera consciente o inconsciente, utilizar la palabra accidente es sentar postura. Una situación ¿es un accidente solamente porque pudo pasarle a cualquiera o pudo haber ocurrido en otro momento? Si así caratulamos el hecho, entonces no quedan responsables. Por lo tanto, toda lucha por justicia resulta vana. No es lo mismo decir que hay un fallo del sistema de seguridad a decir, como dijo Tomás Abraham, que funcionó un sistema de inseguridad y de alto riesgo que podía en cualquier momento provocar una catástrofe. Es ubicado desde esta perspectiva que este tribunal dicta sentencia. Cromañón no fue un accidente, tampoco fue una tragedia inevitable. Fue un crimen que afectó a toda una generación y por onda expansiva a todo un pueblo. Fue un crimen perpetrado bajo el mando del Estado democrático. Fue tan criminal como el genocidio por hambre de nuestra niñez. No lo vuelve menos crimen el hecho de que nadie apretara un gatillo. Es un crimen en masa perpetrado contra una población inerme. Así define el diccionario la palabra masacre. Esta consideración de crimen perpetrado bajo el mando del Estado nos lleva a otras definiciones, las de la corrupción estructural que provocó Cromañón y la de la impunidad que creó condiciones de su posibilidad y luego sostuvo en el poder a varios de sus responsables, amparados por el Estado Nacional. De la mera descripción de los hechos surge la corrupción. ¿Qué otra palabra podríamos utilizar ante el accionar del gobierno de la ciudad que establece la autorregulación de los boliches por parte de sus dueños? La palabra corrupción proviene del latín corruptio, que significa alteración o seducción. También de corrupte, que significa en forma viciosa. El diccionario de la Real Academia Española señala que corrupción es la práctica que en las organizaciones, especialmente en las públicas, consiste en la utilización de las funciones y medios de aquellas
en provecho económico de otra índole de sus gestores. No se trata aquí, aunque sea necesario igualmente señalarlos, de un acto corrupto aislado de un mal funcionario, sino de una verdadera red corrupta de sostén que se realimenta constantemente, llenando las cajas que el sistema necesita para hacer su política. Respecto de la situación de impunidad, no describe una situación jurídica que se pueda definir estrictamente, sino un fenómeno de dimensiones legales, sociales, culturales y psicológicas. Los mecanismos de impunidad son múltiples y pueden tener aspectos legales, como legislación que favorece la impunidad, pero también tienen aspectos prácticos, que cesan la impunidad que se da en la práctica. Por tratarse de un juicio de tipo ético, queremos referirnos en especial a tres mecanismos que conocemos bien por ser parte de la actuación de la pasada dictadura militar. Mecanismos que lamentablemente sigue reproduciéndose durante los gobiernos democráticos. Nos referimos al mecanismo de dilución de la responsabilidad en la culpabilidad colectiva, el mecanismo de inversión de la culpabilidad sobre la víctima y al mecanismo de psicologización y psiquiatrización de los disidentes. Dijo Gleichmann: la pretensión de diluir la responsabilidad en la culpabilidad colectiva, que en nuestro país se desplazó de los llamados a la reconciliación nacional más allá de la aplicación de la justicia, hasta la asunción melancólica de una supuesta culpabilidad colectiva frente al saqueo realizado en la década del 90, del cual no han quedado establecidos judicialmente los responsables políticos ni económicos. Esta pretensión conduce a que las cuestiones civiles se diriman en términos intersubjetivos, como si se tratara de una serie que va de la culpa a la buena voluntad, culminando en la exculpación, pero al margen de responsabilidades jurídicas firmemente establecidas. Es para este tribunal un desafío el poder establecer una relación entre la situación general de corrupción e impunidad, falta de respeto por la vida, que generaron y sostuvieron el fenómeno Cromañón, y la condena concreta a todos los responsables concretos que generaron las condiciones concretas para la situación. Es por ello que invitamos a tener bien presente el listado de responsables que la Fiscalía propuso, porque la trama de complicidades que generó la masacre tiene nombres propios, aunque las culpabilidades sean diferentes según el espacio que se ocupe en dicha trama. En cuanto al mecanismo de inversión de la culpa sobre la víctima, se impuso como manera de catalogar a quienes desaparecían o eran torturados, asesinados o vejados durante la dictadura. Así, es ya clásico por algo habrá sido, es culpa de hecho a los responsables de los crímenes. Esta inversión de culpabilidad sobre la víctima funcionó para Cromañón en los discursos políticos y mediáticos, lamentablemente también en algunos ambientes rockeros, generando una usina de sospecha sobre el supuesto consumo de alcohol y droga por parte de los jóvenes que asistieron al recital, insostenible ante las autopsias que no encontraron ninguna de estas sustancias. Asimismo, la imagen plana y sin matices de una juventud perdida y descontrolada que buscó inmolarse en un suicidio colectivo y en algunos casos sospechado de haber sido una trampa para la institucionalidad del gobierno de la ciudad. Esta inversión de culpabilidad nos lleva al callejón sin salida de poner la mirada sobre las víctimas, sacando del foco el verdadero problema. En verdad, bajo estos insostenibles razonamientos,
refutados por los hechos